comenzamos con... Comienza un nuevo episodio. Yoli, por favor. Sí, te vi la cara así como que contrólate. Por favor. Bueno, empezamos otro episodio de FK de Podcast. Podcast sin guaguancoy, por favor. No, va a estar Con tranquilita. calma, con calma, Ay. con Yolimar Reyes y Roger Iglesias acá para traerles un tema muy, muy interesante, además que nos llena de mucha alegría hablar sobre esto porque es hablar de la misericordia de Dios, de verdad que es como un bálsamo, ¿no? Para el alma y saber que hay la esperanza en esa misericordia que el Señor derrama por nosotros cada día de nuestras vidas. Amén. Y para eso, Está un invitado muy especial, amiguísimo de Yoli. A mí me está empezando a querer el padre, pero bueno, aquí voy. le cae bien Preséntalo. porque el padre se mete mucho conmigo. Entonces, Es de mi team. es el team de Roger, claro. Bueno, aquí tenemos al padre David. Él es polaco, vive actualmente en Venezuela. Y bueno, honestamente, él es mi guía espiritual. Así que aquí se les presento, padre David. No digo el apellido porque es complicado, así que le doy a usted todo el honor de decir su apellido aquí con nosotros. Preséntese nuevamente, padre, para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando el día de hoy. Hola, gente buena. Bueno, vamos a ser amigos cuando vas a saber pronunciar mi apellido. Hasta ahí Muy bien, todavía no somos amigos. lo practico. Mire que por ahí ya hablo muchos idiomas. Saludos, qué gusto estar con ustedes y bueno, el tema de misericordia es un tema muy especial. En la predicación de nosotros los palotinos siempre la misericordia está muy viva porque hemos defendido, mis hermanos han defendido, los viejos que ya no están en este mundo, han defendido la misericordia cuando fue prohibida por la iglesia. Y hasta hoy, donde nos mandan, ahí vamos predicando siempre de la misericordia que sale de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento ya, y está fortalecida o recordada por Sor Faustina, esta mujer tan especial que siempre yo lo subrayo, que terminó solamente 3 primeros grados de primaria y escribió el diario que ahí ustedes tienen en su mesita de 700 páginas, lleno de profundidad teológica que creo que muchos teólogos apenas van descubriendo esa profundidad y lleno de poemas hermosísimos que hemos meditado, ¿no? El sábado hemos hablado de algunos de poemas de ella y el domingo también en mi parroquia hemos mencionado los poemas de Sor Faustina. Qué interesante, padre. Me gustaría, antes de que entremos en profundidad con el tema de la misericordia, que nos hable un poquito de la espiritualidad de ustedes, ¿verdad? Ujú. Es interesante para que la gente conozca con quién estamos hablando y a qué se derivan ustedes en su espiritualidad. Oh, qué bueno. Un poco de sorpresa, pero chévere porque a mí me gusta hablar de nuestra forma de vivir. Nosotros somos fundados por San Vicente Pallotti, que en el siglo XIX ya se dio cuenta y vio en la iglesia un gran poder de los laicos, gran poder despreciado. Los laicos que pueden hacer mucho y resulta que en aquel tiempo no tenían mucha participación, lamentablemente, en la iglesia. Entonces, Él nos impulsa para decir a todos que cada bautizado tiene una misión. Y bueno, vamos ahí cumpliendo la misión junto con los laicos, renovando las promesas bautismales. Somos sociedad de vida apostólica donde vivimos como hermanos en comunidades para el apostolado que la iglesia necesita. Uno de los puntos más hermosos de nuestra ley, que a mí me encanta, es que cuando escogemos trabajo, debemos escoger el trabajo que la iglesia más necesita en ese tiempo. Por eso algunos palotinos dan retiros, otros son capellanes en escuelas, otros hacen obras de caridad, dependiendo de lo que la iglesia necesita hoy día. Y todo eso hacemos porque la caridad de Cristo nos impulsa, no lo hacemos porque solamente por causas aquí humanas, terrenales, simplemente la caridad de Cristo que hemos recibido en el bautismo nos impulsa a servir, nos impulsa a ayudar a todos a encontrarse con Cristo, que es amor infinito, como decía San Vicente Pallotti.
En práctica, quiere decir que formamos laicos, los capacitamos para que puedan hacer muchas obras para el bien de la evangelización, el bien de la iglesia y el bien de la humanidad. Bueno, padre, de En verdad que le esta- digo que me sorprende muchísimo porque no conocía la espiritualidad y qué belleza la riqueza de nuestra iglesia en, Ujú, primero, permitir que existan todo este tipo de ramificaciones, ¿no? ujú. Y segundo, de darle esta enseñanza y este apoyo al laico para poder llevar a Cristo a los demás. Totalmente de acuerdo. Y padre, ¿cómo llega Sor Faustina a su vida? Bueno, a mi vida llega de manera muy especial y tú lo sabes, pero ahorita igual te voy a responder otra vez más. Para la Eh, audiencia que no sabe, padre. ajá, vamos a hablar con la audiencia que es más importante que tú. De acuerdo. Claro, esas son revelaciones privadas para Yoli, ahora para todos nosotros, padre, los simples mortales. Bueno, yo nací en Cracovia. En Ujú, Cracovia, Cracovia es la ciudad donde Sor Faustina vivió sus últimos años en convento de su congregación. Cuando yo nací, ella ya no estaba viva, por supuesto, pero ahí el culto de Divina Misericordia estaba y está muy ferviente. Y mi abuela, cuando yo fui muy pequeño, chipilín, como 90 kilogramos o 100 kilogramos menos de Atrás. lo que tengo atrás, así es. Ella me llevaba a esa casa de congregación donde celebrábamos la fiesta de la Divina Misericordia muchos años antes de que cuando fue establecida por Juan Pablo II en el año 2000 para la iglesia, ¿no? Yo andaba ahí sin saber qué es eso, yo no entendía nada. No entendía qué es fiesta de misericordia, qué es Sor Faustina, y no sabía que es tan importante para todo el mundo, ¿no? Pero estaba ahí con mi abuela, porque después de la misa ella siempre me compraba dulces, ¿no? Entonces ahí convenía ir con la abuela para esa misa, para poder comer dulces y disfrutar ese tiempo. Y con tiempo, bueno, uno va fortaleciendo su fe, va avanzando. Viene mi conversión cuando tuve 17 años, que ahí yo decidí seguir a Cristo y entro después en la Sociedad del Apostolado Católico, Padres Palotinos, y encuentro muchos palotinos que predican la misericordia. De hecho, en nuestro seminario, todos los días a las 3 no es obligatorio, pero los seminaristas nos reuníamos, creo que se siguen reuniendo a las 3 rezando la coronilla de la misericordia, aunque sabemos que eso no es obligatorio a las 3, pero bueno, tengo que esperar el club de lectura que termine para responder esa pregunta. Y ellos me guiaban, esos sacerdotes me guiaban. Nosotros hacíamos peregrinaciones a pie a Vilna, ahí donde también estuvo Sor Faustina, donde tuvo contactos con Beato Miguel Sopoćko, quien le indicó escribir los diarios, el diario de Sor Faustina. Y así poco a poco profundizando ese tema y viendo realmente hoy día que la misericordia de Dios es todo, ¿no? Lo que hemos hablado mucho en el club de lectura, que ese diario es como comentario a la Biblia, que podemos ver ahí muchas cosas bíblicas, la revelación y la guía espiritual que Dios hace a través de Sor Faustina para nosotros. O sea que lo más importante no contradice nuestra fe católica o la doctrina de la fe católica como tal, ¿no? Sí, claro, y por eso es aprobado por la iglesia, ¿no? De que Ujú, se difunda esta información que Sor Faustina ha dejado en su diario. ujú, Padre, yo debo confesar que yo no soy muy ducho en la materia de la misericordia. Yo me he enfocado más en estudiar el Sagrado Corazón de Jesús y su mensaje a través de ujú. Santa Margarita de la Coque. Entonces yo voy a ser así como que el entrevistador de ustedes dos que se han dedicado a estudiar profundamente esto y me parece hermosísimo porque además este es con lo que contamos ahora, decir que tenemos la misericordia de nuestro Señor en estos tiempos tan caóticos en el mundo donde podemos perdernos tan fácilmente con todos estos mensajes proféticos de desastre, ¿no? Entonces contar con que la misericordia de Dios está allí para todos nosotros y a través de estos mensajes donde hay tantas promesas hermosas, entonces decir,
ahí nos vamos a agarrar, ese es nuestro bastión Ujú, del cual nos vamos a agarrar de esa misericordia del Señor. ujú, Entonces, ¿qué es tan importante saber de la misericordia de Dios en estos tiempos? ¿Qué ujú. podrías decir tú, Yoli, sobre eso? Bueno, una de las cosas que el Señor revela en el diario muy importante que antes de venir como justo juez, Él viene como el Rey de la Misericordia. Y mucha gente lo asocia con las 3 noches de oscuridad, el gran aviso, el examen de conciencia, todo esto, pero en realidad no es eso. Yo me puedo morir mañana y ahí viene mi juicio particular, ¿no? Entonces el Señor se refiere antes de que sea tarde. Conviértete, recurre a mi infinita misericordia, a mi infinito amor, porque no hay pecado que Él no pueda perdonar. El único, de hecho, el único pecado que no se perdona es creer que hay un pecado que el Espíritu Santo, que Dios no perdona. Entonces él recalca mucho la importancia de entender el atributo más grande que él tiene, que es su infinito amor. Entonces estas son revelaciones muy hermosas que nos ayudan a regresar al Padre, a regresar con un corazón contrito, un corazón arrepentido, con la plena seguridad y confianza de que Él nos ama sin importar qué. Y una de las cosas que yo siempre digo, él decidió crearnos mucho antes de hacer todo, sabiendo aún así lo que íbamos a cometer, las embarradas que íbamos a hacer. Y él aún así decidió, por amor, porque tenía tanto amor encerrado que él quiso exteriorizar ese amor y aún así nos creó, sabiendo las embarradas que íbamos a hacer, nos creó porque nos ama y nos está dando la oportunidad de regresar a él. Entonces el mensaje de la Divina Misericordia es algo hermosísimo, hermosísimo, que te invita a conocer, a enamorarte y a recurrir a Él con compasión. Porque Él dice, ya cuando sea el momento de la justicia será tarde, porque vendrás a mí por miedo y no por decisión a amarme ante todo. Entonces, una de las cosas que revela este diario y que pude entender gracias al Padre fue eso, la importancia de la infinita misericordia del Señor. Es que definitivamente Dios confía mucho más en nosotros que lo que nosotros confiamos en Él, ¿no? Esa es la Y cosa. Él sabe que nosotros podemos dar ese paso de fe, Él sabe que nosotros podemos amar como Él nos hizo para amar, ¿no? Ujú, Entonces, Él está confiando en que nosotros vamos a dar esa mirada hacia Él. ujú, totalmente de acuerdo. Padre, ¿qué nos puede decir usted de la Divina Misericordia? La fiesta que se celebra, que fue un deseo del Señor, que se celebrara la fiesta de la Divina Misericordia. Y si no me equivoco, creo que lo proclama Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo Sí, II. creo que fue Juan Pablo II, ¿verdad, Padre? Juan Pablo II, al año 2000, Wow. cuando establece la fiesta de la misericordia como la fiesta de toda la iglesia, porque antes ya en Polonia hemos celebrado esta fiesta. Antes de hablar de misericordia, a mí me encantó lo que dijo Roger de Sagrado Corazón de Jesús, Ujú, porque no todavía, bueno, yo no me atreví a hacer esta investigación, pero parece a simple vista que hay muchas semejanzas Sí, entre esas dos revelaciones. sí, Padre, Esa sí las hay. revelación de Jesús y misericordia, ¿no? Entonces, bueno, no lo leí, pero a simple vista lo pude ver porque, por supuesto, que Sagrado Corazón también es una devoción muy importante en la iglesia. Entonces, algo cada sacerdote debe saber, pero no mucho sé yo. Ahora vamos a la de misericordia, número 699 del diario. Nos habla precisamente cómo Jesús pide a Sor Faustina que se establezca la fiesta de la misericordia en el segundo domingo de la resurrección, y ahí deja una de las promesas, que es la promesa general, bueno, es indulgencia plenaria, porque dice: el que se confiesa recibirá perdón de las culpas y de las penas, ¿no? Eso es definición más sencilla que podemos tener de indulgencia plenaria. Los teólogos a veces hacemos cosas muy profundas y ella dice de manera muy sencilla esas verdades profundas, ¿no? Los que se confiesan pueden recibir en fiesta de misericordia, pueden recibir la indulgencia. Posteriormente, por supuesto, la Iglesia escribe decreto que habla sobre la indulgencia en la fiesta de la misericordia, y en ese decreto Iglesia establece que cualquier acto de misericordia, de devoción, acto de piedad referente a la misericordia, hecho en segundo domingo de Pascua, que es mi domingo de la misericordia, está enriquecido con la indulgencia plenaria, con
con los requisitos que tenemos establecidos normales es que es oración por intenciones del Papa, que es la Eucaristía, que es la confesión Ujú. y por supuesto desapego a cualquier pecado. Entonces eso pide a Sor Faustina en su diario, ella lo escribe, después la iglesia lo confirma y pues hoy día tenemos una fiesta enriquecida con la indulgencia plenaria, una fiesta que es conocida en el mundo entero. Yo soy como fanático de las reliquias, ¿no? A veces algunos me echan broma porque yo tengo hasta en mi habitación algunas reliquias de los santos. Y quise conseguir las reliquias de Sor Faustina y resulta sumamente difícil por tanta devoción que hay hoy día en el mundo. Eh, Muchas personas están atraídas y se convierten a través de esta devoción. ¿Por qué? Pues si el Señor inspira es porque sabe que eso es necesario. Y así como en el siglo, creo que era el siglo XVII, si mal no recuerdo, inspiró a Margarita Alacoque Sí, sobre su corazón sagrado, pues después en el siglo XX inspiró a Sor Faustina sobre la misericordia, porque el mundo lo necesita, el mundo actual lo necesita. Y fíjense que realmente viven muchas personas en pecado, muchas personas tienen mucho miedo a Dios porque Dios, justo juez, viene a castigarlos, ¿no? Y no se acercan a Dios, y eso es lo que hiere a Dios más, porque Dios lo que más anhela es unión amorosa entre sus hijos y Él, lo que más anhela. Entonces, cualquier momento cuando nos alejamos de Él y no queremos regresar, hiere mucho o ofende mucho al Señor, y Él busca maneras cómo encontrarse con nosotros. Y una de las maneras que él escogió es la misericordia y diario de Sor Faustina. A veces puede ser la Biblia muy difícil para leer para nosotros, pues se puede leer el diario de Sor Faustina que tiene lenguaje muy sencillo y puede ayudarnos en el regreso al Padre misericordioso. Total. Una de las cosas que, hablando del Sagrado Corazón de Jesús, una de las cosas es el corazón herido. él es mío, ¿ok? Es de Roger, es verdad. Por eso lo veo para buscar aprobación de que no estoy diciendo un disparate. Pero es el corazón herido, ¿verdad? Y es muy bonito porque en el diario de Sor Faustina se habla mucho del pecado, de las consecuencias del pecado, que es lo que nos impide unirnos al Señor, porque el Señor no puede habitar en un corazón herido, en un corazón manchado. Entonces, una de las revelaciones, porque ella tenía inspiraciones divinas, ella podía percibir cómo estaba un alma, porque si estaba sobre todo en pecado mortal, ella sentía los estigmas en las manos, en los pies. Y una de las cosas que ella habla es de las consecuencias del pecado y hace mucho hincapié en la importancia del sacerdote, en la importancia de la Eucaristía, en la importancia de la confesión. Y no creo que sea coincidencia que ella lo explique una y otra vez y profundice, o bueno, el Señor a través de ella, porque de ahí se derivan los rayos, ¿no? Entonces yo percibo ahorita hablando de esta comparación muy bonita, que el Señor con Alacoque nos revela por qué su corazón está herido y con Sor Faustina nos puede dar como que el antídoto, la confesión, la Eucaristía, sana ese corazón para yo poder dejar este anhelo de sentirte conmigo, porque lo que nos impide tener esta unión es eso, somos nosotros, no es el Señor, como lo decía el Padre. Y nosotros con nuestros pecados impedimos ese acercamiento. Sí, totalmente. Como dice el padre, son muy similares en el mensaje, ¿verdad? Ujú. Son en distintas épocas, por eso hay distinto lenguaje en la forma de comunicarlo, pero realmente engloba la totalidad de ese amor sanador de Cristo, de ese amor sanador de su corazón para con nosotros, ¿no? Ujú. Y padre también mencionaba algo sobre la conversión y creo que es muy importante hablar de esto porque últimamente he escuchado y tengo en mi mente tres casos puntuales y de hombres que cuando les habla de conversión dicen es que me da miedo, ¿no? Me da miedo Uf, y cuando indagan en esa información es que les da miedo perder una libertad, ¿no? Y exacto. cambiar lo que ellos creen que está bien y lo que están disfrutando y los gozos de todo el mundo, ¿no? Ujú.
Entonces, qué bonito saber que en esta misericordia del Señor, esta conversión es posible sin perder tu identidad, más bien la estás recuperando, estás volviendo a tu dignidad original Claro. sin perder eso de que el Señor te hizo especial a ti, ¿no? Mm, Pero sí alejándote de todo aquello que es libertinaje. exacto. Entonces es bien importante distinguir lo que es libertad y lo que es libertinaje, porque estamos pensando que convertirnos es perder nuestra libertad. Correcto. Y como hablábamos en los otros programas, para eh, todo deseo es santo. El Señor nos pone un deseo, tenemos una esencia santa. Somos nosotros que al transcurso de la vida podemos transversar El el deseo. deseo. Pero algo muy bonito que tú dices, definitivamente durante el proceso de la conversión, importa mucho entender la misericordia infinita del Señor, porque el Señor no nos juzga. Él siempre nos espera con los brazos abiertos, y para eso la importancia de la confesión y la Eucaristía, porque es liberarnos de eso que nos aleja de Él, ¿no? Sí, y tener el firme propósito de no pecar nuevamente, y por lo menos a mí me pasaba años atrás que me confesaba, pero seguía sintiendo la culpa. No sé si te Ah, pasó alguna vez eso. que sí, claro, Entonces, pero ya hoy entiendo que ya una vez confesado, pero cuando hay de verdad pureza en tu intención, claro. cuando confiesas ese pecado y que de verdad no lo quieres volver a cometer, a pesar de que pueda volver a caer, porque es Mm, nuestra humanidad, podamos decir que el Señor ya me perdonó porque lo confesé arrepentido. total, total. Y yo creo que uno de los factores importantes es la confesión. Total. Y lo que hablábamos en estos días también, muy diferente a arrepentimiento, que fue lo que vivió Judas, y uno siempre cae en eso, en el no avanzar, el remordimiento, perdón, o el arrepentimiento como Pedro, y el Señor te da la oportunidad de tú, así como lo has negado porque escogiste el pecado, porque todos tenemos un Judas por dentro, a veces escogemos el pecado que al Señor. Hay quienes se les nota más. Exacto. Pero si uno se arrepiente, uno regresa al Señor. Hay que tratar de ser Pedro y evitar ser Judas, porque el remordimiento fue tal que él no pudo y decidió quitarse la vida. Y eso es lo que nos invita el Señor con el diario, a aprender a tener remordimiento y a tener esa convicción de no volverlo a hacer. Padre, ¿qué nos puede usted explicar sobre las revelaciones que nos da Sor Faustina? ¿Cómo nos puede explicar la importancia de la confesión? Eso iba a preguntar, yo me quitaste la Es que pregunta. no, es que estamos conectados. ¿Qué Sí, sí, pasa? sí. Quiere decir que el Espíritu Santo está activo. Wi-Fi No, personal aquí. no era que Roger va a hacer preguntas y nosotros responder, tú sí Sí. te metes con ese pobre hombre. ¿Ve? Pregunta, Roger. No, no, que es muy importante, de verdad, si habla el diario sobre la forma o cómo debemos acercarnos a la confesión, la importancia de la confesión y cómo recibir la misericordia en este sacramento. Ujú. Bueno, a mí me encantó lo que hablaron de libertad y libertinaje, ¿no? Yo libertinaje veo como un tonto copión de la libertad. Pero muy La tonto. libertad es lo más hermoso que podemos tener porque nos hace vivir lo que somos, hijos de Dios, ¿no? Y libertinaje copia de tal manera que no mira las consecuencias, ¿no? Porque todos tenemos deseo de la libertad, ¿no? Hay personas que no desean ser libres, sino que algunos no ven las consecuencias y se meten en libertinaje, ¿no? Y entran en el pecado, entran en algo que les hace daño, porque el pecado no es pecado para limitar mi libertad, sino es pecado porque me hace daño, ¿no? Por ejemplo, si me voy a usar, no sé, un cuchillo y voy a cortar mis dedos, pero eso me hace daño. Y puedo decir que no, o puedo decir que sí, no importa, siempre hace daño. Igual el pecado siempre hace daño a mi alma, siempre ofende a Dios y siempre tiene consecuencias sociales, Wow. también en los que me rodean, ¿no? Tiene consecuencias en los que están más cerca de mí. Entonces, la misericordia que se revela en la confesión es purificar, sanar, renovar el alma. Eh, el Señor tiene muchas maneras de sanación, muchas maneras de liberación, pero hay unas donde Él mismo estableció, creo, no recuerdo bien el capítulo de Juan, Evangelio según San Juan 19 o 20 por ahí, cuando dice a o 21, cuando dice a los apóstoles, les envío el Espíritu Santo a quien perdona los pecados, quedarán perdonados, y a quien no perdonan, quedarán sin perdonar. Entonces el Señor mismo escoge la,
la manera de purificarnos, de sanarnos, de liberarnos, que es el sacramento de la confesión. Y precisamente hay muchos miedos para confesarse. Las personas muchas veces se me acercan con miedo a la confesión, ¿no? Padre, no sé qué hacer, me da miedo, me da pena, ¿no? Frecuentemente escuchamos eso en las confesiones. ¿Y qué hace el Señor? Envía a Sor Faustina que dice que la confesión pues es encuentro con la misericordia de Dios. Sor Faustina lo presenta de tal manera que a veces hasta provoca pecar, porque te encuentras con el Señor misericordioso, con pura misericordia, puro amor. ¿Y quién de nosotros no quiere ser amado, no quiere recibir esa misericordia? Y por supuesto que lo queremos, ¿no? Yo hablé hace poco con el seminarista en la misa, mira, el sábado vamos a pecar porque el domingo hay que confesarnos, ¿no? Vamos a ver si inventamos algo, por supuesto, echando broma ahí, ¿no? Pero pero es recibir misericordia, cambiar el enfoque del pecado a recibir la misericordia, enfocarme en la misericordia de Dios, en su amor que recibo ahí. Cuando uno cambia ese enfoque, pues vive la confesión como es y vive la confesión mucho más animado de hacerla, ¿no? Yo me confieso cada semana, sabiendo qué misericordia recibo del Señor. Claro, viéndolo desde ese punto de vista, sentirse amado, entonces habría que confesarse como que todos los días, Claro. ¿no? Para sentir ese abrazo misericordioso del Señor. Ahora, Padre, también me he encontrado con muchos testimonios o en conversaciones casuales que la persona se acerca o nos acercamos, pero vamos a incluirnos todos, nos acercamos a confesarnos eh, como si nada, ¿no? Como que sí, hice este pecado y ya, entonces, pero no hay ese sentir de que esté mal, porque tú crees internamente que está bien y es tu derecho, ¿no? Ujú. Hacer ciertas cosas que quieras hacer en tu vida, ¿no? Eh, por lo menos hablando de pecados capitales, por lo menos la gula, hablando de la lujuria, hablando de cualquier tipo de acción que en tu mente, en tu cerebro se ha configurado como que está bien. Ujú. Y como yo siempre digo, no es normal, es común. Claro. Entonces, pero en nuestro cerebro está como que si fuera normal cualquier acción de esta, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podría dar usted según el conocimiento que tiene? Y me imagino que ha confesado muchísimas personas y ahora con esto del conocimiento que tiene la misericordia, ¿qué consejo le puede dar a una persona que se acerca a uno y dice, bueno, pero es que yo lo confieso, pero no sienten esa culpa, no sienten dolor de haber pecado? Ujú. Bueno, ciertamente los pecados muchos son plácidos. A mí me gusta comer y me gusta la gula, ¿no? Problemas son las consecuencias. Si yo tengo gula, ajá, hoy día tengo un tratamiento para la rodilla. ¿Por qué? Porque el pecado de gula me ha vencido y trae consecuencias. Entonces, primero, cuando vamos a comenzar un poco a racionalizar lo que pasa o las consecuencias que vienen, ya ahí comenzamos a arrepentirnos. Y segundo, pues hay pecados que sí es muy difícil arrepentirse de ellos porque son plácidos. Pero con esos pecados ofendes a Dios. Mm. Con ese pecado desprecias a ti y quizás a la persona que está a tu lado, ¿no? Entonces, viendo eso, uno, aunque me gusta, me arrepiento, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que yo ofendo a Dios, quien me ama y a quien amo, ofendo con cada pecado. Y así uno poco a poco comienza a ver la magnitud del pecado, de lo que puede causar en cada uno de nosotros. Al comienzo, por supuesto, que mientras más pecadores somos y menos nos confesamos, menos vemos ese arrepentimiento, pero mientras más te ocupas de tu santidad, buscas tu camino de enderezar tu camino, buscas cómo agradar a Dios, ¿no? Porque la vida cristiana es para agradar a Dios. Ahí comienzas a ver, ajá, ese pecado obstaculiza que yo agrade a Dios. Ese pecado me hace alejarme del amor del Señor. Ese pecado me hace
que no recibo tan claras inspiraciones del Señor. Eso comienza a ver la persona que vive la vida espiritual. Mientras no la vivimos no lo vemos, pero siempre podemos recordar eso. Ofendo a Dios. Mm. Cada pecado ofende a Dios. Es muy Cada... bonito. Ujú. Es muy bonito lo que dice, perdón, padre, es muy bonito lo que dice el padre porque una de las cosas que a mí me ha ayudado, por ejemplo, que lo escucho mucho, el tema de la pornografía, que dicen yo no le hago nada, no le hago mal a nadie. Y yo te estás haciendo daño a ti mismo y a Dios, porque es que nadie te ama como Dios y tu cuerpo no es tuyo, es el templo del Señor. Entonces te estás hiriendo. A mí lo que me ayudó mucho es a entender cómo Dios me ama, para yo también aprender a amarme. Y una de las cosas que yo le pido al Señor todos los días es que me ayude a amarme como Él me ama, para yo tener ese respeto y esa consideración conmigo misma, porque al yo cometer eso estoy condenando mi alma. Y no hay dolor más grande para el Señor que perder a un hijo querido. Pero eso normalmente sucede cuando uno no entiende el amor que el Señor nos tiene a nosotros. Y el Señor le explica a Sor Faustina en el diario que nadie puede entender, no hay ni siquiera ángel alguno que pueda entender al Señor o conocer al Señor un 100%, porque es una divinidad extremadamente perfecta y ciertamente compleja, que es el dilema de la Santísima Trinidad que no se puede entender. Pero el Señor le revela a Sor Faustina y le dice que si quieres medio entender o conocer, porque no se trata tanto de entender, sino conocer, que estudiemos los atributos de Dios. Claro, y uno de ellos es el amor incondicional, ¿no? Ese es el El amor principal. incondicional que humanamente es imposible alcanzarlo Exactamente. en el mismo grado que tiene el amor por el Señor Exactamente. por Y ahí es nosotros. donde fallamos, porque queremos condicionar un amor divino a un amor humano y nunca lo vamos a entender porque es 100% espíritu y el simple hecho de que no hayas creado. Dios es amor y Él nos creó precisamente para sacar ese amor y darlo a todos nosotros y obviamente al no entender ese nivel de amor, pues caemos y fallamos. Sí, fíjate, hice la pregunta porque, bueno, sabe que ahora uno que está en el camino, Ujú. o creemos que estamos en el camino, No estamos, yo, claro que estamos, Roger. uno vive rodeado de personas del camino, ¿no? Sí, De la claro. iglesia y lo demás. Y hace poco yo pregunté en un grupo grande que si sentían dolor por pecar. Y muchas respuestas fueron no. Uh, Pero es que realmente es algo común que nos pasa claro, en no sentir que estoy dañando a nadie, como tú acabas de decir, no, no, yo claro. no estoy dañando a nadie. No, pero es que estás ofendiendo a Dios. Y lo que dice el Padre es muy Mm, cierto, no, pero es que el cristianismo se trata de agradar a Dios ujú. con cualquier acto. No, no hay ningún acto que esté de sobra, ¿no? Ni, ni ninguno que el Señor pueda decir, por lo menos si yo ayune o no ayune durante la cuaresma, o sea, no me va a hacer más santo o menos santo. Solamente Claro, estoy agradando más a Dios, ¿no? Con mi exactamente. actitud. Mm, Pero qué bonito es que lleguemos a sentir, y creo que el Señor me ha dado la gracia de un tiempo para acá, de sentir dolor cuando lo ofendo, de sentirme mal. ujú. No, y eso ciertamente va con un caminar espiritual que uno va llevando, porque uno va cayendo y uno sabe que están los instrumentos como los sacramentos, como la confesión, la comunión. Entonces, mientras tú más cerca estés de Dios, pues obviamente Él te va a ir dando la posibilidad de entender qué está bien y qué está mal, ¿no? Mire, nosotros estamos muy abusadores que no hemos dejado que el Padre hable más, ¿verdad? Padre, discúlpenos aquí en esta charla que tenemos interna, pero usted nos está escuchando. Pues hay que ser misericordiosos con ustedes, ¿no? Ya que hablamos de misericordia. Fíjense que hay una postura peligrosa dentro de la iglesia que asociamos el pecado con el daño social que podemos hacer, ¿no? Daño a la persona, otra persona que puedo hacer. Y eso es como ver solamente una de las realidades, la realidad horizontal, ¿no? Lo que Ujú. está dentro del mundo. Ajá. Si no hago daño, no pasa nada, pero si hago daño, pasa algo. Y no tomo en cuenta otra dimensión que es vertical, hacia Dios. Oh, Y nosotros en la iglesia, hasta en las obras, ¿no? ¿Qué importa en la iglesia ahora? Las obras sociales. Ok, son importantes, pero mi relación con el Señor, mi vida espiritual, ¿por qué las personas mayoría que se confiesan hablan de cosas de psicología y menos de los pecados? Porque les enseñamos solamente la parte del mundo, parte terrenal, la parte psicológica, del daño social, ¿no? Pero no enseñamos esa unión con el Señor. Y cuando comenzamos a vivirla, ahí de otra manera miramos toda la realidad. Entre ello,
los pecados. Que el pecado no es más importante si yo ofendo a la persona que tengo a mi lado, sino que ofendí a Dios. Y siempre tiene esas tres dimensiones: ofender a Dios, hacerme daño a mí y hacer daño social, quiere decir daño a las personas, aunque no siempre se lo ve directo. Así es. Wow. Ahora recuerdo una frase que creo que he escuchado a dos personas que sigo, que el amor de Dios es cruciforme, ¿no? ¿Cómo así? Yo no lo he El escuchado. amor de Dios es cruciforme. El amor es vertical con el Dios Padre, ¿verdad? Ajá. Y horizontal con tus hermanos, ¿no? Oh, De esa forma debemos amar. wow. Está complicada la cosa porque a veces el prójimo no ayuda, Roger. Bueno, pero recuerda que tú también eres prójimo de otro. Así que tú eres una, puedes ser una de las que no ayudes también. Entonces, Tampoco que ella ayuda mucho, ¿no? así que bueno, Ay, no Dios mío. etiquetemos, La humildad no de etiquetemos. reconocer. Padre, sé, no conozco mucho el diario, de verdad, lo digo nuevamente, pero sé que hay una de las visiones donde le muestra el infierno, ¿no? Sí, ¿Nos puede hablar un poco de esa parte de la escritura del diario? Bueno, seguramente en diario aparece que el Señor lleva a Sor Faustina, ¿no? Al infierno y le muestra ahí, a través de imágenes que ella pueda recibir y comprender, el gran dolor que sienten las almas en el infierno, ¿no? Ese gran sufrimiento. Y eso la motiva a ella a orar más por las almas pecadoras, viendo ese gran dolor que puedan sentir ellas en el infierno. Y creo que es un mensaje que Dios deja al mundo que no cree en infierno. eso es correcto. Muchos no creen, hasta dentro del catolicismo, no creen en el infierno, no creen en el demonio. La expresión que dicen muchos, que hay algunos que viven en concubinato, ¿no? Y dicen que yo no puedo comulgar, ¿no? Eso no es importante si puedes comulgar o no. Importante es que vas al infierno. Ujú. Porque vives en pecado mortal y que el que vive en pecado mortal, pues el camino es hacia el infierno, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado ya un poquitico, que no tomar en cuenta la gravedad del pecado, pues nos hace ir camino directo para última paila, ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús a través de ese diario? Muestra que el infierno existe, que es sufrimiento grande el infierno y muestra la respuesta que es orar por esas almas pecadoras y yo también luchar por el cielo. Eh, una vez un sacerdote dijo a un matrimonio, bueno, unos que viven en concubinato, les dijo, se van para el infierno, ¿no? Y salieron ofendidos, que el cura es malo porque les manda para el infierno. Pues el cura no los manda para el infierno, sino que ellos escogieron este camino y alguien tiene que despertarlos, ¿no? Ujú. No es para condenar ni señalar, porque no sé, al menos a mí nunca me interesan los pecados de los que confieso, es su problema y el Señor lo resuelve con su misericordia. Pero sí, a veces siento que debo despertar en las personas este conocimiento de que infierno existe, demonio existe, y hay dos caminos: o voy al infierno o voy al cielo, y tengo que decidirme, ¿no? Como creo que es Deuteronomio que habla de eso, que te pongo dos caminos: camino de bendición y de la vida y camino de maldición y de la muerte. Y él dice el Señor, escoge la vida, escoge el camino de la vida, ¿no? Amén. Entonces, ahí tenemos en ese diario un recordatorio de eso, de esos dos caminos. Sí, y una de las cosas que lo estoy tratando de ubicar, pero no lo encuentro, pero una de las revelaciones más impactantes es que Sor Faustina dice, el Señor me reveló que la mayoría de estas almas están aquí precisamente porque no creyeron en el infierno. Y una de las cosas que el Señor le pide a sus sacerdotes, que hable de su infinito amor, que hable de las consecuencias del pecado, y también ella veía almitas del purgatorio, ¿no? Pero que sí hay una consecuencia. Y entonces la importancia de recurrir a su infinita misericordia antes de que sea tarde se refiere a eso, porque ya cuando llegó el momento ya no hay vuelta atrás. Y lo más impactante cuando yo leí ese numeral era que la gente que está ahí, las almitas que están ahí, en su mayoría fue por no creer en el infierno. Sí, es que ciertamente parte de mi pregunta venía sobre, sobre la revelación del infierno, porque muchas personas dentro de la iglesia
tienen dudas sobre la vida eterna, sobre lo Sí. que pasa después de esta vida terrena corporal, ¿no? Ujú. Entonces, no creen que va a pasar mucho más allá de eso y que no hay unas consecuencias y que dónde vas a ir. Muchas personas dentro de la iglesia creen que simplemente se termina allí también, Ujú. que no hay más nada, porque como no lo logran ver, no lo logran sentir, no logran a lo mejor tener una experiencia mística de esta que te haga ver que estás Claro. allá, tienen esa duda, ¿no? Y Mm. esa dualidad. Entonces dice, bueno, si yo no sé para dónde voy, porque va a tener consecuencias mis actos, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces yo lo pago aquí mismo, ¿no? Ujú. O yo creo que también apoyando lo que tú dices, eh, que ponemos todo como muy Disney, como que Dios es amor y Dios lo permite todo, entonces ¿para qué? Mi relación con Dios, Dios con Dios, y algo que, que me quedó bien en claro, la importancia del sacerdote, Total, de la total. guía espiritual y de todo eso. No, y tener muy claro, y que bueno que los ha nombrado varias veces, que la misericordia llega hasta ese punto y después Exacto. tenemos un justo juez, ¿no? Ujú. Porque, ok, sí, Dios es buenísimo, el mejor de todo, el que más nos ama sobre todas las cosas, pero también hay una justicia divina que Exacto. tiene que hacer equilibrio y balanza sobre tus actos. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo veo un poco que hasta el último momento de vida tú puedes convertirte, ¿no? Como buen ladrón en la cruz, ahí Ujú. tenemos ejemplo de la conversión. Pero llega un momento cuando tú no te conviertes y el Señor también tiene que respetar tu libertad. Ujú. Y si no te conviertes porque has elegido el infierno, ¿no? Has elegido separarse de Dios, porque el infierno no son unos diablos, esos bichitos ¿cómo? Con cachos. Son, el infierno es estado de separación de Dios, que es el amor, y por lo tanto es estado de sufrimiento, tristeza, ¿no? Entonces, si la persona lo elige hasta el último momento, pues el Señor también tiene que respetar la libertad de la persona, ¿no? No es que la iglesia te lleva al infierno o te condena o Dios te condena, porque el Señor no vino a condenar, sino a salvar. Recuerdo Juan 3 16 17. Sino tú has elegido la condenación. Tú has elegido estar o ir al infierno, ¿no? No, Es qué fuerte. fuerte, ¿no? No importa, tiene que Sí, ser no, fuerte. no, no, es que así debe ser y a mí yo soy de esa rama de que tiene que ser así, fuerte, radical, porque Sí. si no, no lo logramos cambiar. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que con eso podemos cerrar el programa, que es bien claro. El Señor respeta nuestro libre albedrío. Somos nosotros con nuestros actos, porque amor no es una decisión. Amor es un acto de voluntad. El amor sentimental va y viene. Es la constancia, la disciplina, el respeto, todos los parámetros que administra la iglesia es la que nos mantiene allí unidos al Señor. Y una de las cosas que el Señor le dice a Sor Faustina, no hay nada más precioso que me puedas dar que tu voluntad humana. Y eso quiere decir tomar las decisiones acorde a la voluntad divina, lo que el Señor quiere, dentro de los parámetros de no pecar. Para eso los mandamientos, que es nuestra mayor guía, las bienaventuranzas. Entonces, es un acto de voluntad, es un acto de amor en la que nosotros ponemos a Dios por encima de nosotros mismos. Y ese es el mayor acto de humildad, dejar la soberbia a un lado, escoger lo que nosotros queremos para darle cabida al amor de un amor divino, un todopoderoso que lo dio todo, hizo siempre la voluntad del Padre para dar su vida por nosotros. Claro, ahí hay un espacio de entendimiento y conocimiento que debemos todos caminar para decir cómo hago la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Claro, bueno, ese es el trayecto que debemos recorrer, aprender para podernos entregar, porque muchas veces uno se pregunta, pero ¿cómo le entrego mi vida a Dios? ¿Cómo lo hago, no? claro. Y ahí se basa en la oración, en tu vida en la religión, en tu vida en la Ujú. iglesia, en acercarte a los sacramentos para comenzar a recibir del Señor esa gracia que te hace acercarte a Él y decirle, sí, Señor, aquí está mi voluntad para ti. Y Amén. entender que los pecados tienen sus consecuencias, ¿no? Causa y efecto. Ujú. No es el Señor que lo hace que tú pagues algo, ¿no? Es Exacto, causa de lo que tú has creado, ¿no? Y que exactamente. bueno, que al final de tu vida, si has entregado todo al Señor, si has pedido perdón y te has arrepentido, el Señor va a perdonarte. Pero más sin embargo, hay unas causas de lo que has creado. Totalmente de acuerdo. Padre, tenemos los 3 minutos para usted, para que se despida y nos dé Nos dé ese una mensaje bendición. lleno de misericordia para todos. Bueno, agradecido primero con ustedes por poder estar aquí y hablar un momentico de la misericordia de Dios, que es esa búsqueda del hombre perdido, ¿no? Recordamos las parábolas de oveja perdida,
de hijo pródigo, ¿no? Es Dios que busca, ¿no? Y Él nos buscará hasta el último momento, nos buscará hasta el último respiro, y esa es la misericordia de Dios, ¿no? Lo único que puede limitar la misericordia de Dios es mi libertad y mis elecciones que van contra el bien, contra el Señor, contra su voluntad, contra agradarlo, ¿no? Pero Él, hoy me llegó esa imagen precisamente de un abuelito que siempre busca cómo salvar a esos niños tremendos que tantas veces nos perdemos, que tantas veces nos confundimos, metemos la pata. El mejor ejemplo de eso, Padre David. Y este abuelito ahí buscando cómo salvar a eso. Quizás le da dolor de cabeza a cada uno de nosotros. Quizás el Señor perdió ya los pelos en la cabeza por buscar maneras como salvarnos, como buscar ese camino de amor y amistad con nosotros. Y Él nunca dejará de hacerlo, nunca dejará de ser misericordioso, nunca dejará de buscarte a ti que te ama muchísimo y eres su hijo y eso para él es lo más importante. Así como ha enviado a Sor Faustina, a Margarita Alacoque, envió a los apóstoles, a San Vicente Pallotti, ¿no? Hoy también envía un montón de personas que te recuerdan que Jesús es misericordioso y por eso yo confío en el Señor, confío en su misericordia, confío en su amor. Amén. Qué Amén. hermoso cierre, Padre, de verdad, porque nos llena Bueno. de esperanza en esa misericordia absoluta del Señor, que está Mm. sobre todas las cosas, sobre todos nuestros pecados, sobre toda nuestra humanidad, y en ese amor incondicional que el Dios Padre siente por nosotros. Amén. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Muchas gracias a María Visión por permitirnos proyectar nuestro programa en sus plataformas digitales. Y bueno, a todos ustedes comenten y compartan. Sean mensajeros de la Divina Misericordia. Gracias, Padre David. Dios lo bendiga enormemente. Y esto fue otro episodio de FTD Podcast por María Visión. Bye.